les estaba diciendo, y ahora sí, por favor, me confirman si se ve mi pantalla. Sí se puede ver, doctorita. Ok, gracias. Empezamos con este tema que en realidad es un tema que un odontólogo no lo tiene por qué dominar porque, digamos, son aspectos que nos ayudan en la identificación y que el odontólogo recurre a los bioquímicos para que estos realicen estas pruebas bioquímicas. Empero, cuando se presentan problemas muy graves, como una celulitis u otras, digamos alguna infección severa, muchas veces necesitamos hacer una toma de muestra y solicitar exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes puedan llenar las planillas que se les está dando, entonces sí se va a avanzar este tema para que ustedes tengan la idea de qué deberían solicitar para poder llegar al diagnóstico etiológico definitivo. En este sentido, nosotros vamos a ver que hay identificación. Podemos identificar con estos métodos muchas veces los géneros y a veces las especies más, ¿no? Y ustedes ya saben discriminar qué es el género y qué es la especie. Entonces vamos a tener criterios ya para poder hacer este tipo de requerimientos y tenemos aquí, por ejemplo, una observación macroscópica, las observaciones microscópicas, hay algún tipo de pruebas basadas en el metabolismo y también existen pruebas, por ejemplo, propiedades acerca, digamos, de la resistencia a los antibióticos, que es muy útil en nuestro campo, y finalmente las pruebas moleculares. Entonces, yo voy a ir desglosando todo lo que es identificación y voy a decir bacteriana, dice, ¿no? Acá en el título. Sin embargo, voy a decir una metodología microbiana, identificación microbiana, porque hay muchas de estas pruebas que se pueden utilizar para realizar un diagnóstico tanto de enfermedades virales, fúngicas, parasitarias y obviamente bacterianas, ¿no? Entonces aquí tenemos los criterios y aquí vamos a dar los ejemplos de una metodología. En la observación macroscópica, por ejemplo, nosotros llegamos a poder identificar por la observación de colonias, por las formas de las colonias o por los pigmentos que emiten ciertas bacterias, como han estado viendo a lo largo de estas 2 semanas con el Staphylococcus aureus, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a desglosar todo lo que vayamos a ver y después voy a volver a poner esto como un resumen para que ustedes entiendan todo lo que hemos desglosado de manera un tanto pormenorizada. A ver, quiero comentarles algo. Para realizar por ejemplo, cuando ustedes van a hacer y van a sacar su carnet de identidad, para sacar el carnet de identidad, que es ese documento muy importante donde los identifican visualmente porque les sacan una foto, después les hacen sacar su huella digital, sus datos, ¿no? De su carnet de nacimiento, de su libreta de servicio militar o de pasaporte. Se sigue un protocolo, se siguen pasos. No es que directamente se les da a ustedes un cartón, ¿no es cierto? No. Para poder realizar la identificación definitiva del germen, se debe tomar en consideración como primer paso la morfología del germen, la forma del germen, la agrupación del germen. Entonces, el primer paso en la identificación es ese, llegar a identificar o tipificar el aspecto morfológico del microorganismo. Aquí yo les he traído adrede una imagen de ¿qué? De un medio de cultivo. Pero en un medio de cultivo sí, evidentemente vamos a ver la morfología de las colonias, el color de las colonias, pero estos aspectos morfológicos pueden ser más detallados y más precisos cuando se los observa con microscopía. Para poder observar a un microorganismo microscópicamente, tenemos que primeramente realizar una tinción. Entonces, para ver los aspectos morfológicos, si bien nos podemos basar en los aspectos morfológicos
biológicos de una colonia, lo ideal, lo mejor, el aspecto pertinente para poder hablar de la morfología de un germen es la microscopía. Y para realizar, como les decía anticipadamente, una visión microscópica del germen, tenemos que realizar tinción, una tinción, ¿no es cierto? Las tinciones son importantes. Ahora, ¿qué son las tinciones? Las tinciones son unas herramientas que se usan en laboratorios de microbiología para llegar al diagnóstico etiológico de la enfermedad. ¿Qué quiere decir etiología? Para llegar a identificar al microorganismo. Entonces, para poder realizar las tinciones, si ustedes se acuerdan, el primer paso para hacer una tinción es tener el compuesto, es decir, el tinte, que puede ser un compuesto orgánico que le va a dar un contraste a la célula. Y para poder teñir la célula nos tenemos que dar mucha cuenta de lo que es la carga eléctrica. La carga eléctrica, ustedes saben que es muy importante, tanto del microorganismo como del tinte, del colorante. Cuando nosotros estudiamos tinción de Gram, habíamos visto que los colorantes más utilizados en odontología son los colorantes básicos. ¿Por qué es un colorante básico? Porque este colorante básico tiene una carga catiónica, es decir, que la parte que tiene el cromógeno, es decir, la parte que le va a dar color a la pared bacteriana, va a ser de carga positiva. Ahora, ¿por qué utilizamos en microbiología sobre todo colorantes básicos? Porque las bacterias están electronegativamente cargadas, ¿no es cierto? ¿Y a qué se debe su electronegatividad? A sus constituyentes, desde la pared, la membrana y los ácidos nucleicos. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el componente o el elemento que le da la carga negativa a una bacteria? Hola, fósforo. El componente de fósforo. Exacto, muy bien, chicos. Son los grupos fosfato. ¿No es cierto? En la pared de una gran positiva están los ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que son residuos de ribitol fosfato y glicerol fosfato, y le van a dar carga eléctrica negativa. La membrana está formada por fosfolípidos, doble capa de fosfolípidos, y lo mismo ocurre con la pared celular de una bacteria gram negativa, que igual tiene doble membrana, por lo tanto expresa aún más su carga, ¿no es cierto?, negativa. Y si vamos hacia el interior de la célula, sabemos que el ácido nucleico está formado por fósforo, entonces está por demás decir y volver a recapitular que las bacterias están cargadas electronegativamente. ¿Ok? Entonces, en el momento de elegir qué tipo de colorante usar, en microbiología se utilizan los colorantes básicos. Ahora, ciertamente existen colorantes ácidos que tienen una carga negativa y por lo tanto son aniónicos. Estos serán de utilidad en microbiología siempre y cuando van a ser útiles, siempre y cuando, a ver, ¿cuándo creen ustedes que van a ser útiles los colorantes ácidos en microbiología? Chicos, no quiero perder tiempo porque es un tema largo. Díganme. Cuando tuviera una carga positiva. Fuerte, de nuevo, por favor, Kevin. Cuando tuviera una carga positiva. Cuando el microorganismo tenga alguna carga positiva o cuando no tenga carga, ¿no es cierto, Kevin? Cuando los microorganismos estén exentos de cualquier carga, pueden ser teñidos. Pero, ¿qué tipo de microorganismos tendrían esa facultad o propiedad? Podrían llegar a ser, ¿saben quiénes? Las células fúngicas, los hongos. Entonces, tal vez para ese tipo de gérmenes vamos a utilizar algún colorante ácido, pero las bacterias básicamente en las bacterias se utilizan colorantes básicos por todo lo que acabamos de mencionar. Bueno, entonces el primer paso para ver la morfología del germen es teñir.
Ya hemos recapitulado por qué utilizamos colorantes básicos. Ahora, veamos tipos. Una vez que hemos visto que esto es indispensable, ahora vayamos a los tipos de colorantes, o tinciones, perdón. Una cosa es el colorante y otra cosa es la técnica de tinción. La técnica es una técnica. Entonces, las técnicas pueden constar de varios pasos, ¿no es cierto? En las técnicas de tinción, nosotros vamos a tener de 3 tipos que son las tinciones simples, las tinciones diferenciales y las tinciones específicas. ¿A qué llamamos? Y esto va a estar aquí más explícito, ¿no? Es una técnica simple cuando se utiliza un solo colorante, es una técnica directa que permite visualizar el tamaño, la agrupación y la forma del microorganismo. ¿Se tiñe directamente a la bacteria? Sí. Puede haber una técnica de tinción simple negativa y eso vamos a estudiar más ratito. Pero lo que yo quiero que aprendan acá es esto primero, el concepto. Diferencial, su nombre lo dice, permite separar o clasificar los microorganismos observados de acuerdo a su característica tintorial. Y los ejemplos más estudiados son la técnica de Gram, porque la técnica de Gram nos ayuda a diferenciar o discriminar 2 tipos de bacterias, las Gram positivas y las Gram negativas. Y también la técnica de Ziel-Nielsen, que nos permite identificar a los bacilos alcoholácidos resistentes. Entonces aquí a los chicos que todavía no han expuesto, les va a ser de mucha utilidad saber que la técnica de Gram es diferencial. Y también existe lo que son las técnicas de tinción específicas, y estas ya son para identificar estructuras en específico. Por ejemplo, para identificar flagelos, cápsulas y esporas. ¿No? Entonces esto, por ejemplo, hemos visto ahorita. Esto hemos visto los colorantes básicos, los colorantes ácidos, y bueno, ahora los tipos, ¿no? Aquí que también está lo mismo acá. Una técnica simple, entonces se utiliza un solo color en un solo paso y permite diferenciar identificar a una bacteria. Ejemplo de técnicas simples, el azul de lactofenol o la tinta china que vamos a ver en unos minutitos más. La técnica diferencial separa, clasifica y aquí hemos visto tinción de Gram y de Ziel-Nielsen. Y la técnica específica es aquella que nos va a permitir identificar alguna estructura. También vamos a ver, por ejemplo, la inmunofluorescencia con anticuerpos marcados con una molécula fluorescente nos va a ayudar a visualizar aún mejor al microorganismo marcado, pero esto es un tipo de mix que no, por eso me pasé un poquito de alto. ¿Por qué? Porque esta es la que me parece la más adecuada para poder explicar qué significa una técnica específica. Es aquella que permite identificar estructuras como los flagelos, cápsulas y esporas, ¿ya? Y dentro de esas vamos a empezar, ¿no? Si yo les hablo entonces de la técnica de Gram, corresponde a estas 3 grandes clasificaciones a una técnica diferencial. Clasifica a las bacterias en 2 grandes grupos, Gram positivos, Gram negativos, y el procedimiento y todo vamos a ver, y todo esto depende de la pared celular de la bacteria, ¿no es cierto? Ya sabemos. Esta, por ejemplo, la de Wright, es aquella que va a utilizarse para identificar, por ejemplo, a Plasmodium vivax, que es un tipo de parásito. Esto ya es una técnica en parasitología. Y es una técnica que nos va a ayudar, dice aquí, es el diagnóstico y entonces ya nos permite identificar al germen. Entonces, ¿qué sería una técnica que nos ayuda en la identificación, en la separación del resto de los parásitos? Ya pertenecen, ¿no es cierto? Y si vemos, si tiene varios componentes, corresponde a una técnica además diferencial. La de Ziel-Nielsen, hemos dicho entonces, nos ayuda a identificar la tuberculosis y también actinomicosis. Y esta es una técnica, bueno, creo que es simplemente en esta diapositiva, lo que nosotros queremos es que ustedes puedan rememorar
por qué se utiliza, qué tipo de colorante se utiliza y que sepan que las tinciones en realidad son de 3 tipos básicos y que dentro de las simples, las diferenciales y las específicas van a haber otros subgrupos de técnicas de tinción. ¿No? Entonces aquí tenemos lo mismo, las técnicas simples y qué colorante se está utilizando, el azul de metileno, cristal violeta, la fucsina. Técnicas dobles, compuestas o diferenciables son la técnica de Grams y el Nielsen, esta que no vamos a ver, por lo tanto, ni por si acaso la vamos a mencionar. En este campo nos desenvolvemos los odontólogos, así que estas dos básicamente. Luego tenemos las técnicas estructurales para ver cápsulas, flagelos, esporas, ¿ve? Estas son las estructurales que serían en este caso las específicas, ¿no? Esto ya corresponde a técnicas específicas, incluidas las especiales que vamos a ir desglosando cada una de estas, ¿ya? Pero como ustedes podrán observar, tenemos la clasificación genérica, técnicas simples, técnicas diferenciales y las técnicas específicas, que también son conocidas como tinciones especiales, ya que nos van a permitir identificar ya sea estructuras o nos van a permitir ver alguna característica propia de estas técnicas, ¿ya? Y que yo las voy a desglosar a continuación. Empecemos entonces por una técnica simple. ¿Cuál es la característica de una tinción simple? La característica es que se utiliza un solo colorante y lo que va a hacer es proporcionar contraste. Miren aquí, se ha utilizado el azul de metileno y se utiliza, y aquí les he traído también un solo colorante, tiñe al microorganismo de manera entera y permite reconocer estructuras y morfología. Un ejemplo es el azul de metileno. Puede ser también la safranina, que es de color rojo, por eso se ve aquí rojo, o la fucsina femicada, que también es de color rojo, ¿ya? Pero lo importante es que aquí le da contraste y miren, por ese contraste se puede identificar, por ejemplo, a la célula. Aquí se ha teñido a la célula, no a un microorganismo, pero se ha utilizado el azul de metileno para observar esto y por contraste nosotros podemos bien claramente identificar la morfología de la célula, inclusive ha habido una captación de color más intensa a nivel del núcleo y me puede identificar inclusive cuál es el núcleo, cuál es el citoplasma y cuál es la membrana, ¿no? Esta técnica es de un colorante básico y dura máximo 5 minutos. Listo. ¿Se hace eso en microbiología? Sí, por si acaso. Con las personas que van a exponer cándidas, muchas veces solamente se utiliza un colorante y es una técnica simple. ¿Ya? Eso por favorcito. Después, las técnicas diferenciales. ¿Cuáles hemos dicho que son, chicos? Tinción de Gram. La tinción de Gram y Nielsen, muy bien. Estas técnicas entonces permiten distinguir a los microorganismos entre tipos de microorganismos, ¿no? Permite diferenciar. Una técnica puede ser una tinción primaria que ayuda a visualizar y dar, como ustedes están viendo aquí, la diferenciación clara entre una que se tiñe de un color y otra de otro color, ¿no? Entonces nos revela eso. Ahora, creo que esta parte ya la hemos visto, por lo tanto voy a volar, ¿no es cierto? Esta técnica ha sido descubierta por Christian Gram en 1884 y vamos a ver que permite diferenciar a las bacterias en dos grandes grupos, las bacterias gram negativas y estas de acá, las bacterias gram positivas. ¿Cuáles son los pasos? Igual acá están viendo, estas son las bacterias, chicos, por si acaso, ¿no? Los que tienen que exponer neiserias, por ejemplo, tienen que ver esto. Por ejemplo, este es un polimorfo nuclear y estos son los diplococos gram negativos. ¿Ven? Son dos coquitos agrupados y siempre, pero de los siempre, las neiserias están dentro del polimorfo nuclear y fuera, ¿no? Entonces, a veces cuando vemos muestras de, digamos, una secreción de gonorrea, se tiene que ver así, o un problema de meningitis se va a ver así.
Después tenemos aquí, miren, estos son los estreptococos agrupados en cadenas. Estos son otros cocobacilitos y bacilos gram positivos, lo propio acá. Y ustedes saben que para hacer la técnica de Gram, primero tenemos que tener a la bacteria, ¿no? Entonces, para eso sabemos que tenemos que constar con una muestra. Pues eso lo vamos a ver más adelante, pero siempre tiene que haber la fijación. El primer colorante que se añade es el cristal violeta. Vamos a ver los tiempos. Se pone luego el yodo, conocido también como... ¿Cómo se conoce el yodo? ¿Qué función cumple el yodo? De ayudar a fijar, doctorita. Fuerte, Kevin, no te escucho. De ayudar a fijar el colorante, doctorita. Ayuda, entonces es un mordiente, ¿no? El yodo es un mordiente. Ese es el que ayuda a fijar el colorante primario, que es el cristal violeta, a todas las estructuras bacterianas. Luego viene la decoloración y se distinguen solo las gram negativas. Las gram positivas mantienen el color de principio a fin, ¿no es cierto? En cambio, la gram negativa, este es el paso esencial. ¿Por qué? Porque al poner el decolorante, lo que va a ocasionar es que se abran los poros y se pierde el colorante. Y cuando se pone la fucsina o safranina, estamos viendo sobre todo la safranina. Se conocen... yo les estoy diciendo fucsina y me estoy confundiendo, perdón, porque la fucsina también es de color rojo. Es safranina, por favor, ¿ya? La safranina, que es de color rojo, va a teñir a las bacterias, como ustedes están viendo, de color rojo, porque se decoloraron y después llegaron a ser rojas. Lo mismo, y en varios pasos, ¿no? Ahí está el tiempo, tanto gram positivas, gram negativas. Segundo paso, se quita el exceso y que se va a poner la tinción de yodo como mordiente, y hemos dicho que fija. Se pone luego el tercero es decolorar, y se utiliza para eso alcohol acetona. Se decoloran las gram negativas sin color y quedan teñidas las gram positivas de color violeta. Y la última etapa es la safranina. Durante 30 a 60 segundos se quita el exceso, se lava y se va a ver, ¿no es cierto? Y las que se quedan de violeta son las gram positivas y las que se quedan de rojo son las gram negativas. Y son los pasos, ¿no? Cómo hacer la tinción. Tenemos que ser bastante cautelosos. Tenemos que tener un portaobjetos totalmente estéril. No podemos lavar, en este momento están lavando, no, los portaobjetos por lo general vienen autoclavados, ¿no? Se esterilizan, aunque el portaobjeto podría explotar en autoclave, pero su tiempo de esterilización es bastante corto. Ya es demasiado corto como para que puedan explotar. Y llegan ahora, existen ciertamente algunas sustancias químicas que pueden llegar a la esterilización, pueden ser desinfectantes de alto impacto que pueden ser utilizados y obviamente se deja en un proceso de secado y se verifica que no queden residuos de este agente para poder ser luego comercializados, y se los comercializa. Hay unos que venden estériles y hay otros que se los venden sin esterilizar para que el laboratorio realice el procedimiento para que no haya ningún problema, pero siempre tenemos que trabajar con un portaobjetos estéril, poner la gotita de la muestra, hacer la fijación, llevar a un porta y empezar a realizar el primer paso. Y el primer paso consiste en poner el cristal violeta durante 60 segundos, ¿no es cierto? Ahí está el cristal violeta, este es el soporte de tinción, ya se ha hecho el frotis, luego se lava, luego se pone el yodo durante 1 minuto, luego se lava, se pone después el decolorante, que es el alcohol acetona, y eso dura aproximadamente 15 segundos, luego se lava, y por último se pone la safranina durante 30 segundos, se lava y luego se lleva al microscopio, ¿no? Lo mismo, ¿no? Aquí se los he traído una vista incolora y lo mismo, ¿no? Ahí está cristal violeta, morado y el tiempo. ¿Y cómo se observaría microscópicamente? El yodo, naranja, 60 segundos. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué se han olvidado poner? El lavado. Entre este paso y este otro paso se lava. Entre este paso y este otro paso se lava, ¿no?
Y aquí lo que me gusta es esto, ¿no? Que de manera objetiva se ve que las bacterias gram negativas están incoloras y las gram positivas están coloreadas, y ahí está. Por eso es gram negativa, gram positiva, y sabemos que eso se debe al color, ¿no? Ahí está todo el protocolo que se sigue. Y una vez que hemos hecho todo este procedimiento que ya hemos identificado, este es el final, ¿no? Las gram positivas de color azulito, violetas, y las gram negativas de color rojo. La importancia en odontología es pues extraordinariamente útil, es esto porque es una de las técnicas más rápidas y eficientes que nos permiten identificar la morfología del germen, su agrupación. Por ejemplo, ¿qué dirían de esta bacteria? ¿Qué es? Aquí ya dice, pero no la chanchulla, ya está la chanchulla, pero si digamos yo solamente hubiera enfocado esta parte, ¿con qué se hubieran confundido? ¿Qué pasa? ¿Qué agrupación tiene esto? A ver. Estafilococcus. Sí, yo creo que corresponde a un estafilococo, y la persona que ha hecho esto le ha metido un neumococo. Los neumococos son diplococos, y aquí yo veo un estafilo, está agrupado en racimos de uva. Entonces, para mí, como para ti, Kevin, es un estafilo, más que un neumococo, ¿ya? Y lo que nos interesa también a nosotros, ¿no? Que nos va a ayudar a identificar al microorganismo causante de la infección. Nos va a dar, ¿por qué? Porque hemos visto su morfología y su agrupación típica, que eso es lo que nos enriquece. Es que también nos da una visión. ¿Qué visión nos da la tinción de Gram, chicos? ¿Para qué también nos sirve? Para saber las características de su pared. Sí, pero no vas a ver con microscopio óptico eso, ¿no, Kevin? Pero si te dicen esto que es un estafilo y todo, ¿para qué te ayuda esto? ¿Para los microorganismos? Fuerte, fuerte, amor, no te estoy escuchando. Dale. ¿Quién era? Para identificar los microorganismos. Muy bien, hay un chico que ha respondido muy bien. ¿Quién es? A ver, son dos que están participando. A ver, Kevin, tú has respondido. Mario, tú estás respondiendo. Mario, ¿cuál es tu respuesta? ¿O quién me ha respondido? Pero es un chico. Yo les voy a poner ahorita Kevin 2 puntos. Para saber qué antibiótico usar. Exacto, Mario. Para saber el antibiótico que usar. Ese es digamos, el plus. En cualquier vademecum que ustedes vayan a analizar, ahí dice antibiótico contra gram positivo, gram negativo, es el que da el espectro de acción. Y es el aspecto más relevante que hay en la tinción de gram. El uso clínico que se da en odontología para la tinción de gram es justamente saber qué antibiótico usar de acuerdo a la característica tintorial del germen, ¿no? Entonces, por eso es importante. Muy bien. Entonces, vayamos a la tinción de Ziel-Nielsen, y este es sobre todo para identificar micobacterias. Sabemos que estas bacterias son peculiares porque tienen una pared rica en ¿qué? En ácidos micólicos. ¿Qué son los ácidos micólicos? Chicos. Lípidos, doctorita. Son lípidos, ¿no? Entonces su pared es rica en lípidos. Entonces, para teñir estas bacterias, como ustedes están viendo aquí, el aspecto más distintivo de esta técnica de tinción es que se utiliza calor. Una vez que nosotros tenemos a los microorganismos, aquí se está poniendo dos ejemplos. Una que es Ziel-Nielsen positivo, ahí está Ziel-Nielsen, y otra Ziel-Nielsen negativo. Lo que se hace es igual, ¿no? Poner el frotis, hacer en el portaobjetos, se pone, y antes de realizar la técnica, aquí se pone el colorante, que es la fucsina básica fenicada, se pone, ¿y qué va a pasar?
Para que el colorante pueda ingresar dentro de la pared, dentro del soma bacteriano, este tiene que ser calentado gracias a que, o sea, ¿y para qué diré? Porque el calor lo que hace es derretir la pared y permitir el ingreso del colorante, ¿no es cierto? Y por eso se tiñe. Entonces, este paso es como les digo, el paso más significativo y distintivo en relación a otras técnicas de tinción, ¿ya? Una vez que se realice este calentamiento, se va a proceder con la decoloración, que es con el alcohol ácido, que es con el ácido sulfúrico, ustedes saben, pero pese a eso, miren, pese a que se ha aplicado alcohol, nunca pierde su color la bacteria, nunca, jamás. Se lava con agua y se pone el azul de metileno, pero no con la intención de teñir a la bacteria, porque si no también otra vuelta tendríamos que calentarla. El azul de metileno le va a dar contraste, por eso es un colorante de contraste, entonces la tinción se ve así. ¿No es cierto? Los bacilitos, esta es una tinción real, donde se ven los bacilos. Y si hay bacilos, ¿cuál es la importancia de esta tinción? Esta tinción, primero, nos sirve para identificar al género, sobre todo en nuestro contexto, al género Mycobacterium. Tenemos esto, entonces, ¿qué vamos a decir? Es de valor diagnóstico, que tenemos tuberculosis, ¿no? Y si tenemos tuberculosis, tenemos que hacer un tratamiento prolongado, combinado y supervisado durante de 6 a 1 año y a veces hasta 2 años. Y la técnica de Ziel-Nielsen nos sirve también para monitorear cómo va el tratamiento. Si sigue así de abundante los bacilos y no ha bajado nada la carga bacteriana, digamos, esta es la muestra de esputo, y no ha bajado nada la carga bacteriana, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el paciente no está siguiendo el tratamiento o que las bacterias son resistentes y que el antibiótico no está dando resultado, ¿no es cierto, chicos? Entonces esa es la razón. Y la técnica de Ziel-Nielsen nos ayuda y se cuenta, no saben lo minucioso que es, y a eso se llama baciloscopía. Se agarra el microscopio y se anda observando por así, van como en la imagen del microscopio, es así circular, van contando cada uno de los campos microscópicos observados y se va contando. Si en un campo microscópico existen más de 10 bacilos, en el otro está vacío, 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 vacío. Entonces lo que hacen es ver a veces hasta 100 campos microscópicos. Si en este primer campo hay 2 bacilitos, aquí hay 2 bacilitos, aquí hay 2 bacilitos, aquí hay 2 bacilos, aquí un bacilo o no hay bacilos y sacan un promedio. A veces solamente necesitamos ver en desorden un campo microscópico aquí, otro aquí al medio, otro en otro lado. Cuando son más de 10, cuando son más de 10 ya lo que nos indica es que ya no tenemos que ver tantos campos. Podemos ver así como les digo. Y ahí se dice que está con una infección muy grave y se pone 3 cruces, que quiere decir que está en el, digamos, en el pico más elevado de contaminación, y esto es bien peligroso porque este paciente está contaminando y contagiando a otras personas. Cuando hay 2 cruces es cuando hay menos de 10 bacilos por campo microscópico observado. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir que va a ser menos de 10, o que menos de un bacilo por campo microscópico observado. Aquí menos de un bacilo no quiere decir que el bacilo esté cortado a la mitad, sino que el promedio no da ni siquiera para ubicar a un bacilo por campo que hemos visto. Entonces, de acuerdo a la cantidad que veamos, se van a reportar las observaciones con 3 cruces. Cuando son más de 10 bacilos por campo microscópico, aquí vamos a poner números, más de 10 bacilos, alcohol ácido resistente por campo microscópico observado. 2 cruces cuando hay de 1 a 10 por campo. Y cuando se pone una cruz es menos de un bacilo por campo, pero sí existen bacilos.
Digamos, en este campo, como les decía hace rato, he encontrado 10 y en los otros vacío, 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 pero veo 100 campos, o sea, no me ha alcanzado a poner un bacilito por cada campo. Por eso se dice que es menos, pero ha habido positividad. Cuando dan estos resultados, lo que aconsejan es reiterar la prueba de Ziel-Nielsen. Y negativo es cuando no hay ningún bacilo en 100 campos microscópicos observados, ¿no? Entonces a eso se llama baciloscopía. Entonces, ¿para qué me sirve la tinción de Ziel-Nielsen? Me sirve con dos fines básicamente, uno para el diagnóstico de la tuberculosis y otro para monitorear a esas personas cómo está yendo el tratamiento y se los llama, digamos, de aquí ha iniciado el tratamiento y se lo llama al primer mes o a los 3 meses para ver cómo es el tratamiento y poder reencauzar o cambiar el protocolo del tratamiento, ¿no? Y ahí está. Este es el famoso core factor, donde se van uniendo y parecen cuerdas, pitas, más o menos así como deshilachándose. Y esto es bien característico y este es seguramente los chicos que van a hablar de micobacterias les van a explicar con mucho detalle. Luego tenemos otras. Ahora hemos pasado de las tinciones diferenciales, hemos hablado de las técnicas de tinción simple, de las diferenciales y ahora vamos a hablar de las técnicas específicas. Esta, por ejemplo, esta técnica sirve para detectar esporas, ¿sí? La de Wirtz-Conkling. Estas son para detectar esporas. Y se llaman endósporas porque las esporas por lo general están dentro del cuerpo de la bacteria, no están fuera, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de bacterias tienen esporas? Solo 5 géneros. El género Clostridium, el género Bacillus, el género Sporosarcina, los agentes rickettsiales y Coxiella burnetii. Solo 5. Y en odontología, ¿por qué tenemos que estudiar esto? Porque somos susceptibles a infecciones por Clostridium tetani. Y Clostridium sí es esporulado. Entonces, muchas veces se pueden tomar digamos, alguna muestra. Y miren, lo interesante es que aquí ustedes ven a la espora, este es con un microscopio. Aquí se está viendo con microscopio, sin embargo, aquí se está viendo ya con la técnica específica. Y para que las esporas se tiñan así verdecitas, se ha utilizado esta técnica, este colorante que se llama el verde de malaquita, ¿no? Y igual se calienta hasta la emisión de vapores, algo similar a lo que ocurre en la técnica de Ziel-Nielsen. ¿Para qué? Para que el colorante penetre hasta la espora, ¿no? Hasta la espora y pueda teñirla de color verdecito. Sí, ahí está de color verde, la endóspora de color verde. Y ahí se puede visualizar con mayor claridad y exactitud, ¿no? Entonces, miren aquí, por ejemplo, también qué bonita esta técnica y ahí se ven las endósporas de color verde. Tal es la cantidad aquí de bacilos esporulados y además gran negativos, pero lo que se ve de un color medio oscurito son las endósporas, ¿no? Muy bien. Hablamos de la técnica de los flagelos. A esta técnica de los flagelos es la técnica de Leibson. Esta entonces nos permite observar flagelos y los flagelos se van a dar solo en las bacterias que las poseen, ¿no es cierto? Y bueno, que ustedes empiecen a hablar que se utiliza la mezcla de ácido tánico, mordiente y todo, creo que no es tan pertinente que nosotros vayamos a identificar. Simplemente este es un conocimiento en el momento en el cual ustedes vayan a llenar esa técnica de diagnóstico laboratorial que se les está pidiendo en las planillitas. Tal vez en las personas que vayan a exponer enterobacterias sí hagan referencia a esta técnica de tinción. Y hay algunos microorganismos móviles, por ejemplo, que van a causar alguna enfermedad periodontal, tal vez en ese momento hacer simplemente referencia a esta técnica de tinción, ¿no? Entonces nos ayuda a observar flagelos. Estas son las famosas Escherichia coli. Siempre que vean a un bacilito
Gram negativo con flagelos perítricos alrededor de toditito su cuerpito, es una Escherichia coli, ¿no? Y esto se da básicamente en infecciones gastrointestinales. Aunque la Escherichia puede viajar a otros lugares cuando sale de su lugar, y por eso hay los 5 grupos diferentes, la enteroinvasiva, la enteropatógena, la enterotoxigénica, pero eso lo vamos a ver en la clase de enterobacterias, pero ya saben que las enterobacterias son el ejemplo de bacterias flageladas y además que están alrededor de todo su cuerpo, son flagelos perítricos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ustedes se acuerdan cómo se clasifican a las bacterias de acuerdo a sus flagelos. Habían las átricas que no tienen flagelos, después estaban las monótricas con un solo flagelo, las lofótricas, anfilofótricas, una anfilofótrica, penachos de flagelos en ambos lados. ¿Cuándo vamos a ver también este tipo de bacterias, chicos? Cuando hablemos de espiroquetas, las que causan sífilis, y también hay espiroquetas en todo lo que es la enfermedad periodontal, ¿no? Entonces ahí ustedes podrán observar con esta técnica, ¿no? Si alguna vez quieren hacer alguna investigación y ver realmente si son flagelados o no, podrían utilizar esta técnica de Leibson, que revela los flagelos que posee un microorganismo. Cuando se dice que es esta es una técnica simple, pero es una técnica especial denominada tinción negativa. ¿Por qué? Porque el propósito de esta técnica no es teñir tanto así al microorganismo, sino más bien es aquel, porque miren, las partículas del colorante no pueden penetrar en la cápsula. Entonces, ¿para qué sirve la tinta china? Para generar así como este fondo oscuro alrededor del cual se va a observar al microorganismo. Miren, este microorganismo tiene cápsula. Y aquí se ha hecho el frotis, se ha puesto la tinta china, y lo que hace la tinta china es dar este fondo oscuro, todo este fondo oscuro, y como no puede ingresar dentro de la cápsula, queda fuera, y la cápsula va a ir a observarse así como si tuviera luz propia. Entonces, esta técnica se llama técnica negativa, y por eso es negativa, porque no tiñe al microorganismo. El propósito es darle un fondo oscuro, ¿ya? En odontología es de mucha utilidad, sobre todo para ir a identificar microorganismos con cápsula y también aquellos microorganismos muy delicados. Y esos son por lo general aquellos microorganismos que van a ir a producir enfermedades gingivo-periodontales o, por ejemplo, una periimplantitis. Muy bien, hasta aquí entonces habríamos agotado todo lo que es técnicas de tinción. O sea, aquí es lo que hemos visto acá, la técnica de Gram. Esta hemos dicho que no porque es de parásitos. Sí hemos visto la técnica de Ziel-Nielsen. Esta tampoco estamos viendo porque es para ver a cándidas, ¿sí? Pero en vez de esas hemos visto otras, ¿no? Otras, como por ejemplo para ver los flagelos, para ver las cápsulas o para ver las esporas, ¿no? No sé si tienen alguna duda hasta esto, que es el primer paso. ¿Qué es lo que deberían poner para observar, para identificar cualquier célula? Por ejemplo, aquí en el librito, en ese textito que se les ha dado, dice diagnóstico. Por favor, van a poner ahí diagnóstico de laboratorio. Y les he pedido para en el caso de estafilococos 1, 2, 3, 4, 5 diagnósticos. El primero que deberían mencionar es la técnica de Gram. Si es para Staphylococcus aureus, después van a ver, ahorita vamos a hablar de medios de cultivo y todo eso, ¿no? Y van a ir llenando. No sé si tienen alguna duda, chicos, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Porque es un repaso prácticamente, ¿no? Alguna cosa que hemos enriquecido, sí,
pero no sé si tienen alguna duda, por favor. Doctorita, mil disculpas, ¿será que pueda volver a ¿Tienen repetir alguna cómo duda, tenemos que chicos? llenar el diagnóstico en las cartillas? No te escucho muy bien, Saraí. ¿Puedes, por favor, recapitularme tu pregunta, por favor, Lindita? Disculpe, doctorita, ¿será que podría repetir, por favor, cómo tenemos que llenar la parte del diagnóstico de las cartillas, por favor? Ya, mi amor, a ver, tú tienes ahorita tienes tu hojita donde dice estafilococos, ahí dice diagnóstico de laboratorio. Para el diagnóstico de laboratorio, ¿qué es lo que se pide, amor? Las pruebas. ¿Qué pruebas vas a pedir para identificar estafilococos? La primera prueba es la tinción de Gram, Saraí, ¿ya? Entonces, la tinción de Gram, ¿a qué tipo de técnica de tinción había sabido pertenecer? A una técnica diferencial, ¿no? Y por eso lo primero que has llenado, estar ahí en este cuadrito, es, por ejemplo, las características generales del género, su morfología, agrupación. ¿Cómo has visto su morfología? ¿Cómo has visto su agrupación? Porque primero has teñido, amor. Entonces, ¿qué pintorialmente que son gram positivas? Y has visto por qué se tiñen con gram, ¿no? ¿Se está entendiendo? Sí, doctorita. ¿Está entonces claro? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo les pregunto todo el tiempo, chicos, porque muchos entran al Meet, pero no están muy atentos y todo, y para que se ganen puntos, por favor, yo quisiera que me digan si tienen alguna duda. Yo también les voy a preguntar, por favor. Chicos, ¿todo está claro entonces? Sí, doctorita. Ok. Entonces pasamos a ver el segundo aspecto que es importante. ¿Cuál es el otro aspecto que debemos de considerar? Si no tenemos un microscopio, ¿cómo yo voy a ver la técnica de tinción que acabo de realizar? No voy a poder ver, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que utilizar para ver la técnica, o sea, para poder apreciar lo que acabo de teñir, es utilizar un microscopio. Entonces, nosotros y ustedes ya han visto en histología los tipos de microscopio que hay. Tenemos los microscopios ópticos, el electrónico, el microscopio debería ser aquí, ¿no? Una llavecita, el microscopio electrónico de transmisión, el microscopio electrónico de barrido. Bueno, el microscopio digital ya es, digamos, una variante, pero básicamente los que tenemos en el medio son, y eso no debería decir en el medio, porque el microscopio electrónico no lo tenemos. Digamos, en San Simón había uno y porque no sabían manejarlo se ha arruinado. Creo que en La Paz, en la UMSA, hay un microscopio electrónico. He estado indagando si hay algún laboratorio de análisis microbiológico que tenga microscopios electrónicos. No, porque ahora ya hay otras técnicas moleculares y todo que ayudan en el diagnóstico, porque los microscopios electrónicos son sumamente caros. Pero ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, lo que nos va a permitir ver lo que acabamos de teñir es utilizar un microscopio. Los microscopios ópticos, a su vez, se pueden clasificar en varios tipos. Un microscopio óptico de campo claro, uno de campo oscuro, uno de fluorescencia y uno de contraste de fase. Estos son los más utilizados, los más, digamos, que cualquier laboratorio de microbiología debe de tener. Ahora, cuando vemos aquí el ocular con un solo lente, digamos, con un solo, objetivo, con un solo ocular, se va a diferenciar por ejemplo, de un microscopio compuesto. ¿Por qué se llamará compuesto? Porque el compuesto va a tener dos lentes, ¿no es cierto? En cambio aquí, este es el microscopio más simple que hay. Ahora hay microscopios con luz polarizada, de fuerza atómica, digital. Sí, estas son variantes, ¿no?
Pero lo que yo quiero que se entienda, digamos, o no sé si ustedes han visto otra clasificación en histología, porque en histo les enseñan, ¿no? Microscopía. ¿Han visto lo mismo? A lo que recuerdo, ahorita solo vimos el óptico en general, y solo óptico y luego los electrónicos. Ya. Entonces, chicos, primero veamos el microscopio óptico. ¿Por qué se llama microscopio óptico? Y estas variantes que son las más clásicas. Ya sabemos que un microscopio compuesto es el que tiene dos lentes en realidad para poder visualizar. Este es un microscopio. ¿Cuál es el que hay en la facultad? Creo que la facultad tiene con dos, ¿no? Son compuestos, ¿no? ¿Han podido visualizar o no? Sí, doctorita, solo una vez si era compuesto. Son compuestos, ¿no? Yo también he visto buenos microscopios, lindos, definitivamente hermosos, pero no sé cuánto uso le demos. Por ejemplo, en microbiología no nos dejan entrar al laboratorio porque si entramos nos responsabilizan si se pierde algo y todo, y nos tienen que entregar con inventario porque yo quise este año hacer alguna cosa y me dijeron que primero hay que hacer inventario, que hay que hacer, bueno, bastantes cosas que son correctas, obviamente, pero que necesitan también trámite para hacerme a mí la responsable, ¿no? Entonces, sin embargo, vamos a ir viendo por lo menos aquí en teoría las diferencias. Miren, aquí yo tengo los medios de cultivo. Para poder visualizar al microorganismo, aquí se ha realizado la siembra. Si yo agarro y hago un levante con una asa bacteriológica que es así como les voy a mostrar más adelante, creo que aquí está también asas bacteriológicas para que ustedes vean que es una asa bacteriológica. Esta es una asa bacteriológica. Es un asa, o sea, esto tiene, y este es un filamento de un metal bien resistente y tiene aquí como un anillo, termina así como un redondito que permite levantar, ¿qué cosa? Por ejemplo, colonias, lo que estamos viendo ahorita acá. Entonces, yo agarro y hago el levante de una colonia a un portaobjetos, hago el frotis, la fijación, hago la tinción y como yo observo la imagen con un microscopio de campo claro de esta manera. ¿Cómo ven el fondo? Claro, 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 claro. El fondo es claro, aquí también es claro. Y ustedes dirán, pero todos los microscopios deben ser de fondo claro. Obviamente que no, ¿no ve? Ahorita vamos a ver un microscopio de fondo oscuro. Este es de campo claro. Entonces, un microscopio de campo claro va a ir a tener una característica principal. ¿Cuál va a ser? Que la luz, aquí está la fuente de luz. Estos microscopios trabajan a electricidad, ¿no es cierto? Se enchufa y su fuente de luz está aquí. Entonces, el haz de luz se emite, este va a pasar por, esta es la platina y en la platina que se va a encontrar aquí el portaobjetos, atraviesa esa luz, va a ir a atravesar el objeto y va a ir a dar con esto a estos lentes, ¿no? Que tienen diferentes resoluciones, hay 40X, 20X, 10X, eso quiere decir el poder de amplificar la imagen. A veces se amplifica simplemente 5,000 veces más, 1,000 veces más, o digo 500 veces, 1,000 veces, 2,000, 60X son 6,000 veces más. Pero esa es la capacidad de un microscopio de campo claro, ¿no? Entonces, al atravesar el objeto, se observa el objeto y llega hasta nuestro ojo, ¿no? A través de esto que se llama el objetivo y este es el ocular y se va a reflejar en nuestra retina y esa es la imagen amplificada gracias a este sistema de lentes que tiene, ¿no es cierto? Entonces lo que vemos son imágenes de fondos claros, todas son de fondos claros. Y ahí tenemos, y ahí está el revólver donde están los diferentes tipos de
las diferentes, ¿cómo se llaman estos? Las diferentes medidas de los lentes que nos permiten amplificar la imagen, ¿no? Y ahí está la platina, el tornillo macrométrico, micrométrico, que nos permite realizar enfoques. Y esta es entonces la fuente de luz. Si veo un esquemita, ahí está la fuente de iluminación, de aquí que es un foco, ¿no es cierto? Va a pasar un filtro, va a llegar el haz de luz, este es el portaobjetos, va a atravesar el objeto y va a llegar al lente, ahí está el objetivo, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vamos a ver a través de nuestro ojo se va a reflejar en el ojo y ahí nosotros vamos a poder visualizar la imagen. Y miren, el haz de luz se ha concentrado sobre la muestra. Ahí está, este es el portaobjetos, ¿no? Este de acá. Este es el portaobjetos y la luz se condensa y se puede visualizar, ¿no? En cambio, miren ahora el lado opuesto, el microscopio de campo oscuro. ¿Cómo está el campo? Oscuro totalmente. Entonces, si nosotros analizamos y vamos a ver imágenes más adelante, aquí, ¿cómo se ve? Con campo claro, con campo oscuro. El campo de aquí, el fondo, cómo se ve oscuro. Y aquí el fondo, cómo se ve claro. Fondo claro, fondo oscuro. Y esas son las diferencias, listo. Esa es la diferencia entre un microscopio de campo claro y un microscopio de campo oscuro. ¿Cuál es la gran virtud o la gran ventaja de un microscopio de campo oscuro? Que se puede ver las estructuras de muchos especímenes biológicos sin necesidad de teñir. Ese es el plus. En cambio, en el campo claro, sí o sí necesitamos hacer una técnica de Gram, por ejemplo, ¿no? O una de Ziel-Nielsen. Entonces, ¿cómo se observa la imagen? Una imagen brillante en un fondo oscuro. Y tiene obviamente muchas aplicaciones porque podemos observar células vivas, células con flagelos demasiado finos. Y eso es lo que a mí me permite enriquecer mi visión. Ahí está el fondo oscuro y miren cómo se observan las espiroquetas. No he necesitado teñir, ¿no es cierto? Y la diferencia, ¿cuál es? Fíjense, aquí tenemos la fuente luminosa. Igual aquí, hasta aquí es lo mismo, ¿no? Fuente luminosa, filtro de luz, filtro de luz. Ahora lo que ustedes ven es la resolución es mayor, ¿no es cierto? Porque está aquí llegando con mayor cantidad de haz de luz. Pero fíjense lo que hay acá en el microscopio de campo oscuro que no hay aquí. Esto es lo que le da el fondo, ¿no es cierto? El fondo, el filtro opaco. Y después esto obviamente desvía los rayos luminosos, pero gracias a este condensador se vuelve a condensar. Pero cuando nosotros vemos acá, lo que vemos es esto, el fondo oscuro. Obviamente la luz va a pasar por la muestra y lo que llegamos a ver es el campo oscuro, donde y al microorganismo, obviamente, en un campo oscuro, porque el haz de luz llega a incidir sobre la muestra. No sé si se está entendiendo, porque aquí no hay ese filtro opaco, no hay este condensador, este filtro opaco. Esa es la gran diferencia. Hay también un condensador, sí, de los haces de luz, pero sin embargo, este es el que le va a dar el filtro opaco. Y esa es la imagen opaca que se ve. Y la luz que va a ir a atravesar por la muestra nos va a permitir observar de esta manera una imagen, ¿no? Con campo oscuro. Lo mismo acá, ¿no? Miren la diferencia. Este huevo de insecto en un campo claro y en un campo oscuro. Ahora vamos a hablar del tercer tipo de microscopio óptico, que es el de contraste de fases. ¿Cuál es, digamos, la ventaja de un contraste de fases? Este principalmente permite ver el contraste existente entre las partes claras y oscuras que tienen las células sin colorear. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Básicamente me ayudó a ver especímenes muy delgados. Los chicos que tienen que exponer espiroquetas tienen un gran desafío también, porque las espiroquetas, chicos, no son tan difíciles de cultivar, pero tan difíciles. Van a ver que
Ellos me van a contar la historia en qué se cultiva. Entonces, si no son tan difíciles de cultivar, ¿cuál va a ser la herramienta más importante para identificar espiroquetas? Justamente un microscopio de campo oscuro o un microscopio de contraste de fases. Las espiroquetas son bacterias bastante delgadas, muy finas, ¿sí? Y pueden ser células aisladas también. Entonces, este microscopio de contraste de fases, no se olviden, ¿qué es lo que contrasta? Las partes claras de las partes oscuras de la célula. Y se va a ver, van a ver ustedes qué lindas se ven las imágenes con este tipo de contraste de fases. Ahí está. ¿Qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, este es un microorganismo que tiene cápsula. Este también es un microorganismo que tiene cápsula. ¿Cómo yo me doy cuenta de que tiene cápsula? Porque la cápsula no está dejando pasar el haz de luz. Y esto ustedes dirán, pero esta es la parte clara. Es una parte clara, es una parte opaca que no ha dejado pasar la luz, que cómo se la va a observar como si fuera una parte clara. Y más bien la parte que deja pasar la luz parece más oscura porque está dejando pasar la luz. Aquí se ve el citoplasma y tal vez sus organelas o ácidos nucleicos. Lo que yo estoy viendo aquí entonces es el contraste de fase. Aquí me ha dejado pasar rápidamente la luz, en cambio esta ha detenido y por eso se observa eso. Gracias a eso se puede discriminar con toda claridad las partes de la célula. Esta tiene cápsula, aquí estará su membrana citoplasmática, su citoplasma, sus constituyentes intracelulares. Y lo mismo acá, miren. Los contrastes son diferentes y se ve el contraste. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Estos son son observaciones. Miren cómo se ve esta célula viva con campo claro, no muy nítido, pero miren cómo se ve con el contraste de fases. Me está permitiendo identificar inclusive su membrana tan fina. Lo mismo acá. Estoy viendo qué cosa, microorganismos con contraste de fases. Lo mismo aquí. Este también es un paramecio que me está dejando ver inclusive las partes con mucho más detalle. Miren, aquí están sus filamentos, no son pilis o fimbres, siempre digo, ¿qué son estos de aquí, chicos? ¿Qué serían estos? Fuerte. Cilios. ¿Perdón? ¿Se acuerdan qué son estas cositas de los paramecios? Cilios, doctor. Estas cosas de acá, fimbrias. Cilios. ¿Qué se llaman estos de los paramecios? No son flagelos. Y yo me confundo siempre, pilis o fimbrias, digo, y los pilis o fimbrias son más que todo de las bacterias. ¿Qué se llaman estos? Cilios. ¿Qué? Cilios, tal vez. No escucho, ¿por qué? No sé si ustedes, o mi internet está súper mal, mi internet debe ser. ¿Qué se llaman, chicos? Ya pues. Cilios. Cilios, doctora. ¿Fimbrias? Cilios. Cilios. Cilios, exacto, muy bien, cilios. Ya, quienes me han dicho igual cilios se van a llevar, es que estoy preguntando, y no importa, no es relevante, pero por lo menos se han acordado, así que sí les voy a poner puntitos. Ahora vamos a hablar del microscopio de fluorescencia. Miren lo interesante del microscopio de fluorescencia. Entonces, ¿qué es lo que utiliza el microscopio? ¿Qué? No sé qué me han dicho, perdón. Julio Espinosa Yasmín, dime qué querías decirme, Lindita. Lo ha dejado abierto su microscopio, estoy diciendo su micrófono. Ya. Bueno, lo que quiero que vean aquí es el microscopio óptico de fluorescencia.
Miren, lo interesante de esto es la capacidad de emitir esta luz visible que tiene diferente tono, ¿no es cierto? ¿Y por qué se da eso? O sea, se ven a los microorganismos con un tinte fluorescente, se ilumina, digamos, de un color ultravioleta, y a veces esta imagen de qué color se ve, de color anaranjado, de color verduzco, de color lila. Entonces, ¿de qué va a depender que estos microorganismos se vayan viendo con diferente luz? ¿Por qué están coloreados o iluminados en un fondo oscuro? ¿Por qué tienen estos espécimes los especímenes se ven con una fluorescencia diferente? Porque estos aparatos son estos sí son súper sofisticados y también muy caros, y tienen, ¿no es cierto?, un haz de luz y que va a excitar a diferentes diferentes, ¿cómo les puedo decir? Poquitos como de Navidad, ¿no es cierto? Así como fluorocromos, no son ¿qué se llama? Diferentes filtros, unos filtros de luz diferentes, es como cuando se descompone la luz, y eso va a permitir que el haz de luz que incida sobre la muestra le dé diferente, ahí está el espécimen, de acuerdo al haz que haya llegado, le puede imprimir un color diferente. ¿Por qué? Porque aquí se está disociando gracias a estos filtros que permiten disociar el haz de luz, ¿no? Y además, fíjense, este es un cabezal emisor de este tipo de luz fluorescente, además, ¿no? Entonces, y aquí hay miren, un espejo que permite la difracción de la luz. ¿Para qué? Para que atraviese la muestra y se vea de diferente color. No sé si ustedes han visto, y por si acaso, esta luz es una luz láser, ¿no? Entonces, este tipo de microscopios es mucho más sofisticado y es mucho más caro. Miren, he tratado de buscar un microscopio para que ustedes tengan una idea de cómo se va emitiendo el láser, ¿no es cierto? El láser, y cómo va a haber un disociador y este espejo que va a permitir que ese láser de diferente color incida sobre la muestra, imprimiéndole un color diferente. Miren aquí, por ejemplo, es de un color verde, ¿no es cierto? En este caso es un color rojo. Ahora, en este tipo de microscopios también se pueden utilizar anticuerpos fluorescentes. Pero aquí sí, chicos, es una mezcla lo que se va a hacer, porque estos anticuerpos fluorescentes tienen que estar marcados con un marcador de fluoresceína, se llama así, que voy a ver ahorita. Aquí no voy a darles el fundamento porque más adelante está. Miren cuánta, es que es mucho, y voy a hablar justamente de reacciones serológicas, y en las reacciones serológicas justamente van a ver aquí, bueno, aquí van a ver cómo hay algunas imágenes, ahí está el láser que les estaba diciendo, y cómo algunos anticuerpos están marcados con esta luz fluorescente. Ya, entonces este es una variante de microscopio que también puede utilizar anticuerpos, pero como les decía minutos atrás, este es un verdadero, ¿cómo les puedo decir? Un arsenal, es una tecnología de última y que hay en Bolivia, y sí se utiliza este tipo de microscopio fluorescente. ¿Cuál es la gran diferencia? Es esta lámpara de epifluorescencia, donde ven aquí, ahí está cambiando, miren cómo el láser se dispara y se disocia y puede caer, ¿no es cierto? Ahí está, y además aquí hay un protector de radiación ultravioleta, se disocia y este va a ir a incidir sobre la muestra, y dependiendo del láser, ¿no?, que se vaya a utilizar, las imágenes son de diferente color, ¿no? Puede ser el láser anaranjado, el azul o el violeta. Y lo interesante es que también hay un fondo oscuro.
Eh, Ahora, aquí les he traído un resumen para que ustedes puedan discriminar con qué microscopio se observó y adrede le he quitado la leyenda aquí abajo para que me digan qué tipo de microscopio se ha utilizado en estas imágenes. A ver, empecemos con el A. ¿Qué tipo de imagen y qué microscopio se utilizó en esta? Es el mismo paramecio, por si acaso. Aquí, ¿qué tipo de microscopio se usó? El Fondo de claro, fondo doctorita. claro. De fondo claro, ¿no? Es de fondo claro sin lugar a dudas. Aquí, El de fluorescencia o fondo Sí. oscuro. hay dos respuestas, ¿no? Uno dice de fluorescencia y otro dice de fondo oscuro. Este es de fondo oscuro, chicas. Es de fondo oscuro. Aunque no crean, este es el de fluorescencia. Este es el de fluorescencia. Parece de fluorescencia esta, ¿no? Porque está dando otros tópicos, aquí otros colores y aquí, pero el fondo, ahora ustedes podrían decir, pero lo que acaba de explicar acá es que se observa el fondo oscuro y los colores recreados, ¿no es cierto?, del microorganismo. Si fuese de esa manera, entonces, ¿qué tipo de microscopio sería este? Este no podría ser un microscopio de fondo oscuro, ¿no es cierto? Este es el de fluorescencia. Y este que parece así todo refringente es el de fondo oscuro. Ahora también ha podido ser utilizado y valdría, si yo les pongo en el examen una cosa así, podría hacer valer las dos respuestas, son correctas, uno de fondo oscuro y uno de fluorescencia, por este color, este matiz diferente que se observa acá. Este de aquí, ¿con qué microscopio habrían observado la imagen? Chicos, El de contraste de fase. ese, muy bien, este es de contraste de fase, totalmente, ¿no? Y se ve claramente cómo se identifican las fases que son totalmente diferentes. Entonces, por no ir, digamos, en orden, he ido un poco en desorden, porque este ciertamente a mí también me hace, ¿no? Me hace dudar, pero en la reseña está campo oscuro, contraste de fase, fondo oscuro y el de fluorescencia. Esa es la respuesta. Sin embargo, podemos tener dos respuestas para este tipo de imagen. Los microscopios electrónicos. Los microscopios electrónicos son una herramienta muy importante para la investigación y sobre todo en microbiología y han dado el paso más importante y cualitativo en lo que es la ciencia, ¿ya? Gracias a los microscopios electrónicos se llegó a la certeza de qué son los virus. Gracias a los microscopios electrónicos se puede conocer hoy por hoy cómo está constituida una membrana biológica, cómo está constituido un organelo, ¿no? Entonces son herramientas muy importantes en investigación y obviamente han marcado una historia y un hito en la humanidad. Los microscopios electrónicos son verdaderos aparatos grandes, muy grandes, que permiten amplificar la imagen. ¿Cuántas veces, chicos? A ver, en el microscopio electrónico, en el microscopio óptico, ¿cuántas veces se ha permitido ampliar la imagen? Chicos, bueno, ya se han empezado a distraer. ¿Qué? Eso del por 20 por 60 ahorita, por favor. No te escucho bien, no sé por qué no estoy escuchando bien y eso que estoy con el 100% no está clara, no sé si ustedes me escuchan bien, pero yo no los escucho tan bien. ¿Qué me decías, Kevin, por favor? El de por 20 por 40 por 60 ahorita.
el microscopio óptico, ¿cuál es su resolución? O sea, ¿cuántas veces más amplifica una imagen? Por 2000, por 4000, por 10.000, creo que. Ah, ya, ahora sí te escuché bien. Sí, pueden ser 4.000, 6.000 veces más. ¿Y el microscopio electrónico cuántas veces más? 150.000 veces más. O sea, imagínense un óptico hasta 6.000 veces más versus un electrónico, 100.000, 150.000, dependiendo, ¿no?, de la potencia del microscopio electrónico, hasta 300.000 veces más la imagen. Ahora, existen dos tipos de microscopio electrónico: un microscopio electrónico de transmisión y un microscopio electrónico de barrido. Por ejemplo, la imagen que ustedes están viendo es esta de este linfocito. Se ha visto esta imagen con un microscopio electrónico de barrido porque el de barrido me permite obtener imágenes en 3D. Los microscopios electrónicos de transmisión me permiten obtener imágenes planas. Esos son los de transmisión, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes vean, sí se ve, digamos, esta es una microscopía, ¿qué es MET? Microscopio electrónico de transmisión. ¿Cuál sería la sigla de un microscopio electrónico de barrido? MEB. Muy bien, microscopio electrónico de barrido, MEB, ¿no? El microscopio electrónico de barrido lo que me permite es una imagen tridimensional, ¿no es cierto? Es esto, ver en 3D. Miren las bacterias, cómo se observan en 3D, los glóbulos rojos en 3D. Aquí este es un bacilo esporulado, digamos un Clostridium tetani, donde se observa inclusive la espora en 3D. Todo esto es 3D, ¿no? Miren ahí cómo se ve varios macrófagos atacando a una larva de un parásito, se lo están fagocitando. Aquí un macrófago fagocitando a las bacterias, ¿no? Escherichia coli de color rojo. Esos son microscopios electrónicos de barrido. Miren, hermoso, la imagen aquí, la resolución aquí debe ser de unos 150.000 y aquí de unos 300.000, porque miren la cercanía, miren cómo se observa, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver claramente, y aquí están las diferencias, ¿no? Un microscopio óptico versus un electrónico de transmisión y un electrónico de barrido. Como les decía, la fuente de iluminación es un foco. Hay un lente condensador de los haces de luz que pasan por, este sería el portaobjetos, la muestra. Ahí está el objetivo, que es el lente, por decir, puede ser 40X o 60X, qué sé yo. Es el lente que se utiliza para amplificar la imagen. Llega hasta el ocular, que sería la parte esa del lente, del cañón ese, que me permite ver directamente y eso se refleja en la retina. Ahí está. En cambio, un microscopio electrónico se denomina electrónico porque no trabaja con una fuente luminosa, trabaja con una fuente de electrones. Son electrones que son emitidos por este cabezal, la fuente de electrones, en ambos casos, ¿no? Tanto en el de barrido como en el de transmisión, se emite la fuente de electrones, hay un condensador, por supuesto, pero miren, en el microscopio electrónico de transmisión la muestra está tempranamente expuesta. Ahí viene el haz de electrones, la muestra tiene aquí su lente objetivo y se va directamente a una pantalla donde se observa la imagen plana. Se observa la imagen plana. Obviamente también va a tener, como ustedes estarán visualizando aquí en esta imagen, va a tener los lentes donde va a apreciar la persona, ¿no es cierto? La imagen. Pero si viene y se ve la pantalla, directamente es una pantalla plana. Entonces, las imágenes obtenidas con microscopios electrónicos de transmisión dan una imagen plana.
¿Qué pasa con el microscopio electrónico de barrido? Miren, el flujo de electrones llega y la muestra, a diferencia del microscopio de transmisión, está más bien distante. Y lo interesante es que tiene este detector. Esto se va como proyectar a este detector y esto va a una pantalla de televisión donde se observa, por eso se observa el objeto en las tres dimensiones. Y esto es lo que diferencia al microscopio electrónico de transmisión. El del barrido sí se proyecta en una pantalla de televisión. ¿Ya? Y por eso podemos tener esas imágenes en 3D. Ahora, ¿cuál es el microscopio de fuerza atómica, que se abrevia microscopio de fuerza atómica? Estos, por ejemplo, van a ir a ver la superficie. Miren cómo esta superficie, cómo la ven ustedes. Una superficie rugosa. En cambio, esta superficie, ¿cómo la ven? ¿Qué se está midiendo aquí? Por ejemplo, la rugosidad de esta superficie versus esta que parece más llana, más plana. Entonces, los microscopios de fuerza atómica permiten, por ejemplo, medir la rugosidad de las superficies y otras propiedades físicas, ¿no? Entonces, esta es una herramienta muy poderosa para estudiar propiedades, sobre todo de los materiales. Por ejemplo, chicos, en materiales dentales, para ver, digamos, las resinas, las nanopartículas, las resinas que son ahora conocidas resinas con nanopartículas, ¿cómo se llaman? Nanoresinas, ¿no es cierto? Se ven con esto, con microscopios de fuerza atómica, para ver, ¿no? Cómo después de polimerizar, cómo se ve la superficie, si es lisa, rugosa. Y obviamente en biología y en microbiología me permite ver cómo se apreciaría la superficie, por ejemplo, de una pared celular de una gran positiva versus la pared celular de una gran negativa. Esa es, digamos, la ventaja de un microscopio de fuerza atómica. Y esto obviamente, ya les he dicho, en odontología nos ayuda mucho para la identificación de gérmenes. Para eso ha servido el microscopio electrónico, para visualizar a los microorganismos, unos teñidos y otros sin teñir, como habrán visto. Este es un estafilococo sin especificar especie. ¿Con qué microscopio se ha observado, chicos? Esta imagen. Con el microscopio electrónico de barrido. Sí, muy bien. Estas otras dos. Con el de transmisión. Con el de transmisión, muy bien, son imágenes planas. En el momento en que esta bacteria está en un proceso de división celular y aquí prácticamente ya está terminando de dividirse, aquí se puede observar qué cosa. ¿Qué se observa aquí? Sus pilis o fimbrias, ¿no es cierto? Y esta imagen. Esta imagen nadie me dice, con microscopio electrónico también. No vamos a ver semejante resolución con un microscopio de óptico. ¿O sí? ¿Podría ser un óptico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría ser un óptico o es un electrónico? Ya pues, chicos. Chicos. Fuerte. ¿Quién se ha animado y no está volviendo a decir? Electrónico, doctora. Es electrónico, es electrónico. Con un óptico no vemos esa resolución ni por si acaso, ¿no, chicos? Con un óptico vamos a ver las imágenes más o menos y les voy a rememorar. Así, ¿no? Así. Lo máximo que podemos llegar a ver es esto, ¿no?
El otro ya tiene un mayor acercamiento, entonces sí es un electrónico. A ver, ¿y este? ¿Qué microscopio es este? Óptico, claro, doctorita. Es un microscopio es un óptico de campo claro y es un estreptococo, ¿no? Y miren cómo se ve la resolución, porque está aquí esta partecita, igual está aquí, y miren acá. Este es un microscopio electrónico de barril. Y este de acá, este es una giardia, agente causal de diarreas, cuando van y comen cosas riquitas en la calle, después están con un montón así con diarrea, porque hay giardias. Parece un búho la giardia. ¿Con qué microscopio? Un óptico de campo claro, doctorita. Sí, un microscopio óptico de campo claro. Muy bien, Kevin. Así se observa una giardia, porque es un parásito más grandecito que las bacterias, ¿no? Y por eso se lo observa así. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Estamos miren cuántas hojas son, digo, cuántas diapos, 309, y hemos llegado apenas a las 71. O sea, me falta todo esto, pero si se van a fijar más adelante, es más imagen, hay una parte inclusive que miren, todo esto lo he capturado en una animación y lo he hecho en estático para que ustedes puedan visualizar. Esto son casi 100 diapositivas acá, que las vamos a pasar rápidamente, ¿ya? Pero sí, chicos, o sea, lo que estoy viendo es que yo tengo que ayudarles con esto para que hagan un día, o sea, para que puedan orientar inclusive a sus compañeros de una manera más adecuada en el momento de los diagnósticos de laboratorio. Y me hubiera encantado llegar a lo que son medios de cultivo, ¿no? Medios de cultivo para que ya tengan. ¿Por qué no quiere dar? No quiere dar, ¿ve? No quiere. Ahí está. Características culturales, ¿no? Para que ustedes puedan explicar con más precisión por qué es un medio de cultivo selectivo, por qué es un medio de cultivo enriquecido, por qué es un medio de cultivo común. Esto es para que ustedes entiendan. Tal vez alguna pregunta muy genérica va a entrar en el examen, pero es para que ustedes puedan entender. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Yo voy a invitarles a las clases teóricas virtuales, pero sí posiblemente mañana en la tarde o en la noche haga una clase y el viernes otra con el propósito de terminar esto que es identificación, para que sigan exponiendo de una manera mucho más pertinente y más adecuada. El propósito es ayudarlos en las explicaciones de los medios de cultivo. Yo sé que se han desenvuelto muy bien y quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes porque realmente están haciendo exposiciones muy buenas,